Listo. Entonces tenemos la primera lectura. Justamente para comprender este movimiento, observa en la ilustración de la página anterior que nosotros ya la observamos, ¿sí? La fuerza de la trayectoria, de la rotación de la Tierra, etcétera, ¿sí? Tenemos ahora sí la fricción en este caso. Vamos a leer también, Daniela, lea por favor estos dos párrafos. La fricción en los vientos se ve modificada por la fricción únicamente cuando se haya acercado a la superficie de la Tierra. Cuando el movimiento del aire se produce por diferente presión, la fricción, el efecto Coriolis o más de otros, fuerza juega un papel importante. Esta fuerza modula los vientos ya que por sí sola no son generados el viento. Los cambios que diariamente experimentamos se deben a las combinaciones de todas estas fuerzas. El patrón de los vientos en las diferentes biologías también es factor que interviene en la presencia de distribución de los seres vivos. Su diferenciación, velocidad y temperatura terminada la época sectores de migración de muchas especies de aves que viajan, por ejemplo, entre las bioregiones neártica y neotrópica, entre las paleárticas y eutrópicas oriental, así cumple sus etapas de reproducción en el hemisferio sur, cuando es invierno, o en el hemisferio norte. Listo, gracias Daniela. A ver, tenemos la fricción, en este caso estamos hablando de los vientos, que estos se ven modificados, ¿sí? De alguna manera, estas latitudes afectan a los vientos y a su movimiento, ¿no? Tenemos la presión, tenemos la fricción y tenemos el efecto Coriolis. Ambas de otras fuerzas juegan un papel importante. Estas fuerzas modulan los vientos ya que por sí solas no son generadoras del viento, ¿ya? Tenemos este patrón de los vientos en las diferentes bioregiones. Si ustedes han visto que, por ejemplo, comparando, bueno, aquí creo que estamos personas de las dos regiones de nuestro país, de la costa y la sierra, ¿sí? Nosotros podemos observar la diferencia de estos vientos y de las latitudes que tienen, ¿sí? En la sierra suele ser un poco, o bueno, mayor a la costa, ¿sí? Pero a diferencia de la Sierra Norte y la Sierra Sur, es también varía, ¿sí? Por ejemplo, diferenciando Quito y Loja, por ejemplo, sí es bastante. En Quito es muy fuerte los vientos a diferencia de Loja, ¿sí? Que claro, también corre bastante viento a diferencia de la costa, pero no es tan fuerte como en la Sierra Norte, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos hacer esas diferencias, ¿ya? Hablamos de la dirección, de la velocidad, la temperatura que determinan estas épocas y los sectores de migración de muchas especies de aves que viajan, ¿sí? Esto nosotros, por ejemplo, a lo mejor ustedes hayan visto hasta películas animadas de aves migratorias, estas aves que viajan porque se vienen estaciones difíciles para ellas, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos la precipitación. Lea, por favor, Ricardo.
No está Ricardo. Continúe Dayana de nuevo, por favor. Ya, profe. La precipitación. El agua de los océanos perna- permanece en está siendo evaporada por acción de calor o lo que hace que el aire no sea seco, sino que contenga un cierto porcentaje de vapor de agua. Recordemos que la evaporación es un proceso físico lento en el agua pasa de su estado líquido al gaseoso tras haber adquirido la energía suficiente para romper la tensión superficial, es decir, que el movimiento térmico de las moléculas deben ser mayores a la fuerza de cohesión que mantienen unidades a las moléculas entre sí. La evapora- la evaporación es considerada un factor necesario para la vida y formar parte del cielo hidrológico, ya que el condenarse forma ya las nubes que a una vez dan origen a la lluvia, niebla y rocío. La caída de agua en cualquiera de estas formas se conoce como pre- precipitaciones. Precipitación. Cuando la humedad del aire supera el punto de saturación, se condensa alrededor de pequeñas partículas sólidas conocidas como núcleos de condensación que flotan en la atmósfera y permiten que el vapor recupere su forma líquida formado. Las nubes están particulares cuando alcanzan una masa crítica mayor a la del aire circu- circundante. Por acciones de la gravedad tiene a caer, la precipitarse y también suelen ser desplazados por los vientos. Las precipitaciones son cíclicas cíclicas y pudiendo ser una variación diaria, mensual o estacionalmente y está determinada por factores como la rotación, la traslación terrestre y la ubicación geográfica del lugar. En algunas regiones del mundo se producen fenómenos naturales como, ya profe. Listo, gracias, Dayana. ¿Ya? Tenemos la precipitación. Aquí hablamos del agua de los océanos permanentemente que está siendo evaporada por la acción del calor. Entonces, hace que el aire no sea seco, sino que contenga un cierto porcentaje de vapor de agua. Esto con respecto a a la precipitación, perdón. Voy a resaltarlo porque esto es importante, ¿sí? Tenemos también la evaporización. ¿Ya? Este es considerado un factor necesario para la vida y forma parte del ciclo hidrológico, ya que al condensarse forma las nubes que a su vez da origen a la lluvia, niebla y rocío. La caída de agua en cualquiera de estas formas se conoce como la precipitación, es como una filtración, ¿sí? Entonces, cuando la humedad del aire supera el punto de saturación, se condensa alrededor de pequeñas partículas sólidas conocidas como núcleos de condensación que flotan en la atmósfera y permiten que el vapor recupere su forma líquida formando las nubes, ¿sí? Tenemos precipitaciones cíclicas y pudiendo ser una variación diaria, mensual o estacionalmente y está determinada por factores como la rotación y traslación terrestre y la ubicación geográfica del lugar. Sí, bueno, en este caso y con respecto a nuestro libro base, eh,
Lo más importante es la precipitación, sobre todo cómo está formado, ¿sí? Por qué está considerado y cómo es la caída del agua, ¿sí? Es decir, que cualquier forma que se dé de las lluvias se va a llamar precipitación, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos. Ya, aquí tenemos un mapa de las precipitaciones anuales en las diferentes bioregiones del mundo, ¿sí? Tenemos por litros, ¿sí? Tenemos menos de 250, tenemos en estos lugares aquí. Ustedes saben que aquí tenemos el Océano Pacífico, Atlántico, el Océano Índico y el Océano Pacífico, porque es el que da la vuelta al mundo, ¿verdad? Es el más grande, ¿sí? Tenemos de 250 a 500 litros ubicados en esas zonas de aquí. Y miren las precipitaciones en nuestro país. Tenemos de 1000 a 3000, ¿verdad? Porque nuestro país está ubicado aquí. Creo que hay una colita, ya lo último, están en unas 500 a 100, me parece, con este color de aquí. ¿Sí ven? Y la que producen menos precipitaciones estarían en estos lugares de aquí. Y los que tienen más, por aquí, estos verdes pequeñitos. ¿Ya? A ver, tenemos la medición de la precipitación se efectúa por medio de pluviómetros o pluviógrafos y la unidad es en milímetros. Actualmente se utiliza la medición de la lluvia por medio de un radar meteorológico que permiten determinar la lluvia y los caudales en tiempo real. También tenemos las estaciones. Vamos a ver qué nos dice. ¿Ya está Ricardo de pronto? Sí, mira, Lea por favor las estaciones. en la superficie de la Tierra se recibe distinta cantidad de calor debido a que ésta gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, lo que indica que en algunos momentos en que está más cerca del Sol y en otros se aleja. Además, el eje del planeta se encuentra con una inclinación de 23 y 27 grados de la línea imaginaria de la órbita, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos del sol cambia. Las estaciones del año están determinadas porque los rayos del sol llegan perpendicularmente en algunas áreas y oblicuamente a otras. El ángulo de incidencia de los rayos solares está en función de la estación del año, la latitud y de la hora. Las cuatro estaciones correspondientes a a la posición que ocupa la Tierra en relación al Sol son opuestas simétricamente y se conoce como solsticios y equinoccios. En los solsticios, los rayos solares caen más verticales sobre uno de los dos hemisferios y los calientan más siendo el verano. A su vez, el otro hemisferio recibe los rayos más inclinados, enfriándose hasta llegar a la Tierra, siendo el invierno. Gracias, Ricardo. A ver, tenemos las estaciones, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? A ver, tenemos que en la superficie de la Tierra se recibe distinta cantidad de calor debido a que esta misma, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? En una órbita elíptica, ¿sí? Entonces, aquí indica que en algunos momentos está más cerca del Sol y en cambio en otros, pues, se va alejando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una inclinación. Entonces, estas estaciones del año se determinan porque los rayos del sol llegan perpendicularmente en algunas áreas y en otras, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso tenemos las cuatro estaciones que corresponden a la posición que ocupa la Tierra en relación al Sol. Es decir, son opuestas, ¿sí? Y se conocen como solsticios y equinoccios, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos demuestra, este es el sol, ¿no? Y aquí la Tierra va girando. Entonces, aquí está la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿sí?
Entonces, de acuerdo con la latitud de una región, los cambios en el clima durante el año pueden ser mínimos, como ocurre en las latitudes bajas, o pueden darse en condiciones muy distintas, como en las latitudes medias, en latitudes bajas, como en la zona ecuatorial. Sí, esto tiene una inclinación, ojo, esto tiene una inclinación con respecto a cómo va a girar la Tierra con referencia al Sol. Es por eso que hay algunos países que tienen más estaciones y otros tienen menos, ¿sí? Es porque esto se va inclinando y no se gira, ¿cómo les digo? Como paralelamente como para que a todo el mundo tenga lo mismo, si no tienen diferente, ¿sí? Y tiene una inclinación, vuelvo y repito, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene una de 90 grados. La luz solar incide sobre la Tierra con un ángulo de 90 grados, tenemos la energía del Sol. Aquí tenemos que la luz solar incide sobre la Tierra con un ángulo oblicuo, ¿sí? No es paralelo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos Ecuador latitud baja, trópicos latitud media, polos latitud alta, ¿sí? Eso, chicos, vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. En este momento les activo las tareas para que puedan empezar a realizarlas. Nos vemos en la siguiente clase, me parece. Que tengan un excelente día. Se me cuidan muchísimo. Chao, Miss, Chao, Miss. cuídese. Chao. Chao, profe, cuídese.